En esta oportunidad, amada familia de la fe, leemos del Evangelio según San Marcos, el capítulo 13, a partir del primer verso hasta el verso 8, y leemos de la traducción de la Biblia Nueva Versión Internacional. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Cuando salía Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: «Mira, maestro, qué piedras, qué edificios. ¿Ves todos estos grandiosos edificios?», contestó Jesús. «No quedará piedra sobre piedra, todo será derribado». Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron en privado: «Dinos, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de que todo está por cumplirse?». «Tengan cuidado que nadie los engañe», comenzó Jesús a advertirles. «Vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán: yo soy, y engañarán a muchos. Y cuando sepan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos por todas partes, también habrá hambre. Y esto será apenas el comienzo de los dolores». Palabra de Dios. En el campo de los estudios bíblicos, al capítulo 13 del Evangelio según Marcos, se le da un nombre, se le da un apodo. Se le llama el pequeño Apocalipsis. Pequeño Apocalipsis. Y se le da ese nombre porque comparte algunos rasgos con el género antiguo de la literatura apocalíptica. Durante siglos, la literatura apocalíptica ha sido utilizada tanto por gente irresponsable como por gente ignorante para infundir terror. En el siglo pasado y en el siglo presente, la magia del cine ha ayudado a propagar la idea general del apocaliptismo como un género de horror, especialmente por el abundante lenguaje simbólico de la literatura apocalíptica original y por las referencias a desastres naturales, cataclismos, guerras y grandes sufrimientos colectivos. Recuerdo en mi lugar de origen a un evangelista, y lo digo entre comillas, ¿verdad? Porque él se llamaba a sí mismo así, él era un evangelista, aunque evangelio es dar buenas noticias, por eso
lo pongo entre comillas. Pero este evangelista durante muchos años mantenía un programa televisivo sobre alegadas profecías bíblicas. Y él utilizaba para su programa numerosos recortes de artículos de periódico, incluyendo caricaturas, y él las pegaba en la parte de atrás, en una pared, y él lo utilizaba como evidencias de la certeza de sus observaciones y sus vaticinios. Y era interesante observar aquello. Y desde pequeñito yo recuerdo que ese señor venía a ese programa. Pues bien, resulta que sus observaciones fueron variando con el paso de los años. Por ejemplo, en su identificación del temible anticristo. Yo recuerdo haber escuchado a aquel señor decir que el anticristo era el Papa Juan Pablo II. Y él sacaba sus recortes de periódicos y daba todas las evidencias de por qué el Papa Juan Pablo II era el anticristo. Pero Juan Pablo II se murió. Así que después se encontró nuevas evidencias para decir que el anticristo era Saddam Hussein. Y usted sabe lo que le pasó también a Saddam Hussein. Y años más tarde, este señor, o este quote unquote evangelista, él decía que el anticristo, y de nuevo ponía toda su pizarra con las evidencias, él decía que el anticristo era el líder de la Unión Europea. ¿Y usted sabe cómo se llamaba el líder de la Unión Europea? No, ¿verdad? ¿Y usted sabe cómo se llama el actual líder de la Unión Europea? Tampoco, ¿verdad? That's my point. Todavía recuerdo, haciendo memoria, ¿no?, en esas cosas, recuerdo toda la histeria. La mayoría de nosotros tuvimos la experiencia de cruzar el umbral. La mayoría de nosotros venimos desde el siglo pasado. Hay algunas u otros poquitos que son de este siglo, pero la mayoría de nosotros venimos del siglo pasado. Y yo recuerdo que cuando se estaba acercando la llegada del año 2000, el segundo milenio, yo recuerdo toda esa histeria que se esparció, incluyendo el vaticinio y la predicción del colapso total de todas las computadoras del planeta, creando todo un desfase de proporciones épicas. ¿En qué año estamos? El 18, ¿verdad? Ya estamos finalizando la segunda década del nuevo siglo, y lo único que ocurrió ante ese vaticinio del colapso de todas las computadoras, lo único que ocurrió fue que las empresas productoras de computadoras y de software se hicieron todavía más ricas y más poderosas, porque la gente estaba asustada y iban en masa a comprar computadoras que estuvieran preparadas para el nuevo milenio y comprar programación que les evitaría ese problema. Pues sepan ustedes que todas mis computadoras del siglo pasado sobrevivieron al siglo nuevo y las seguí usando como si nada. No ocurrió el colapso, no se acabó el mundo, no llegó el
final tan temido. En la mente colectiva, apocaliptismo es equivalente a predicciones del futuro, incluyendo el fin del mundo y el retorno del Señor, precedido o antecedido por horrendas calamidades. Y sepa usted que investigadores han llegado a reseñar sobre 200 predicciones con día y fecha, ¿no?, del final del mundo. Y esas 200 predicciones reseñadas señalaban que la tan terrible y temible fecha iba a ocurrir antes del año 2009. Y cada una de esas predicciones daban sus evidencias y sacaban textos bíblicos y los combinaban con las poesías de Nostradamus y con un montón de cosas más. Y por si usted no lo sabía, déjeme decirle lo siguiente. Walter Mercado es un actor profesional. Si usted no lo sabía, él es un actor profesional y debieran darle el Oscar, porque ese señor ha hecho uno de los personajes más impresionantes de la historia hispana. Y si usted es de las personas que busca el periódico, ¿verdad?, para leer esas predicciones, es importante que lea unas letrecitas chiquititas que están en la parte de abajo. Lea esas letrecitas pequeñitas, porque esas letrecitas pequeñitas dice: esto es para entretenimiento solamente. Búsquela, para que usted vea. Ahora, si usted no lee la Escritura Sagrada, no pierda el tiempo leyendo esas otras cosas, utilice sus ojos de leer para algo bueno. Pero eso lo va a encontrar por ahí. Yo puedo recordar también, quizás algunos de ustedes recordarán eso, no hace tanto de eso, cuando surgió la moda de vaticinar el final del mundo para el año 2012. Y vaticinaban el final del mundo para el año 2012 según unas interpretaciones que se le dieron al calendario de la cultura maya. A nadie se le ocurrió pensar que a ellos se les acabó la piedra donde estaban escribiendo el calendario. Pero según esas interpretaciones, el mundo, la fecha 2012. Y eso tuvo unas consecuencias de lo más interesantes, que fueron desde el estreno de una película sensacionalista, cuyo título era, imagínense usted, 2012. Ese era el título de la película. La película buenísima, muy entretenida. Pero también ocurrió algo muy interesante: el aumento en el turismo hacia las ruinas mayas. Y pasó el año 2012 y todavía estamos por ahí. Pero algo más reciente: la aprobación del matrimonio igualitario por la Corte Federal en nuestro país, que es un asunto de justicia social, disparó interesantemente la búsqueda en las computadoras y en la internet, la búsqueda de textos bíblicos con el tema tiempos finales. Porque la gente se volvió loca, particularmente muchos cristianos, a buscar en la Biblia: estos son señales de los finales de los tiempos. Y es curioso, particularmente uno de los lugares de internet que tiene muchísimas traducciones de la Biblia disponibles, es muy bueno, se llama Bible Gateway. Pues ellos reseñan que la ocasión en toda la historia de
existencia de ese servicio de internet, cuando más millones de personas han buscado el tema finales de los tiempos, fue luego de e inmediatamente después de la decisión de la Corte Federal. Año 2018 y todavía estamos por aquí. No obstante, pudiera dar más ejemplos, pero no voy a dar más ejemplos. A pesar del fracaso continuo de todas esas predicciones sobre el final del mundo, eso no ha detenido la imaginación de la gente. Al día de hoy, la fascinación por el tema sigue en boga y sigue en auge. Y algo tan simple como la relocalización desacertada de nuestra embajada en Jerusalén fue identificada por muchos como una de las tan esperadas señales del fin, y escribieron montones de artículos en los medios para probar que eso es una señal del fin. ¿Y sabe qué? Se sabe actualmente de por lo menos 20 predicciones que actualmente vaticinan el temido final del mundo en o antes del 2020. Quedan 2 años. Aproveche a hacer hipotecas ahora, que va a pagar 2 años nada más. Así está ese asunto. Así está ese asunto. Y que quede claro, estos sermones se graban en audio y en video, ¿verdad? Para que cuando alguien cite lo que estoy diciendo y no lo que creyó que yo dije. Pero que quede claro, yo no estoy menospreciando la literatura apocalíptica que se originó y se difundió aproximadamente entre el siglo II antes de Cristo y el siglo II después de Cristo. Y de toda esa producción literaria tenemos 2 libros completitos en nuestra Biblia. Uno de ellos se llama Daniel y está en el Antiguo Testamento. El libro llamado Daniel es literatura apocalíptica. No lo lea como un libro de historia, porque no lo es literatura apocalíptica, fascinante. Y en el Nuevo Testamento, obviamente, el que lleva el nombre de Revelación o Apocalipsis. Así que tenemos 2 ejemplos de lo que era la literatura apocalíptica de ese periodo de 4 siglos. Yo no estoy menospreciando ni restándole valor a eso. Al contrario, es maravillosa. Lo que yo estoy acentuando es el uso irresponsable y las interpretaciones sensacionalistas de una literatura que originalmente no fue producida para provocar terror e incertidumbre. Una de las características de la literatura apocalíptica es que fue producida en medio de comunidades y para comunidades que estaban atravesando períodos de sufrimiento colectivo extremo, sin contemplar, humanamente hablando, la posibilidad de superar ese tiempo de gran sufrimiento. Y esas comunidades que produjeron la literatura apocalíptica veían que sus problemas aumentaban y aumentaban vertiginosamente. Eran comunidades que se encontraban sumergidas
en situaciones de gran persecución religiosa y persecución política. Y eran comunidades que estaban bajo el dominio de regímenes opresores y totalitarios. Eran comunidades minoritarias, eran comunidades desposeídas y eran comunidades marginadas que no podían ver, como decimos coloquialmente, la luz al final del túnel de su horrendo sufrimiento. Y cuando observo el tremendo estrés social en el cual se encontraban sumergidas las comunidades de aquellos tiempos, no puedo evitar pensar y reflexionar en el estrés social en el que se encuentra sumergida las comunidades de nuestro tiempo, nuestra humanidad, nuestra sociedad en el presente. Semana tras semana escucho y leo a comentaristas del quehacer social pronunciar las mismas expresiones como ¿hasta dónde vamos a llegar? Expresiones como esto va de mal en peor, expresiones como esto va en picada, o estamos retrocediendo a la época de las cavernas y cosas así. Y todas esas expresiones tienen razones de ser. La cifra de muertes violentas cada vez es mayor. Ya sabemos que en nuestras propias comunidades aquí del sur de la Florida no estamos exentos de enfrentar la inesperada y trágica muerte a manos de personas inescrupulosas con armas automáticas de alto calibre. No estamos exentos de eso. Eso ocurre en nuestro propio patio. El liderato gubernamental sigue distanciándose de las necesidades del pueblo que le elige para complacer los intereses de las megacorporaciones. En nuestro entorno escuchamos a funcionarias y funcionarios de gobierno burlándose del pueblo, principalmente de personas vulnerables, y actuando con total impunidad, como si eso no importara y no hubiera consecuencias. En nuestro entorno observamos la calidad de vida social y familiar deteriorándose vertiginosamente. En nuestro entorno y tiempo presente contemplamos la constante pérdida de valores. Y usualmente cuando alguien habla de recobrar los valores, por lo general no se refiere a los valores universales de la mutualidad, la justicia, la paz, la compasión, la solidaridad, sino que se están refiriendo a las interpretaciones fundamentalistas del texto bíblico, pretendiendo imponérselas a la trágala al resto de la población. Y le llaman a eso valores. Pero regresando al texto bíblico, encontramos que el texto bíblico, lejos de ser un catálogo de predicciones fatalistas, las palabras de Jesús nos brindan razones para renovar la esperanza aún en medio de tiempos difíciles. Los versos que hoy leemos, que son apenas la primera parte del discurso contenido en el capítulo 13 de Marcos, allí en esa lectura hay por lo menos tres expresiones de Jesús
a las cuales debemos prestarle mucha atención. La primera de esas expresiones, en el verso 5, tengan cuidado que nadie los engañe. Tengan cuidado que nadie los engañe. No nos dejemos arrastrar por el sensacionalismo que vemos reflejado hoy en los medios de comunicación, incluyendo el cine, ni tampoco prestemos atención a las enseñanzas de las y de los líderes religiosos indoctos que usan la Biblia para meterle miedo a la gente usando el nombre del Señor. No le prestemos atención a eso. O como lo decía Jesús, tengan cuidado que nadie los engañe. La segunda expresión que quisiera enfocar en esta mañana, y debemos prestarle atención, en el verso 7. No se alarmen. No se alarmen. Las guerras, los terremotos y la hambruna son algunas de las realidades que han estado acompañando a la humanidad desde que el mundo es mundo. No se alarmen, no se asusten, no tengan miedo. Y la tercera expresión la encontramos en el verso 8. Esto será apenas el comienzo de los dolores. Esto será apenas el comienzo de los dolores. Y a primera vista, lo cierto es que la frase no se muestra muy alentadora, que digamos, porque es el comienzo de los dolores. Si miramos alrededor decimos diantre, pero si esto es el comienzo, ¿qué será lo que espera después? Así que no parece alentadora en principio. El sentido común rápido nos dispara la idea de que si eso es el comienzo, entonces lo peor está todavía por venir. Pero al examinar el texto griego, acuérdense que esto se escribió en griego, no en español. Al examinar el texto griego, observamos que la palabra que allí se traduce como dolores pudiera traducirse más bien como dolores de parto. Eso es algo distinto, ¿verdad? Dolores de parto. Y eso hace una gran diferencia a la hora de entender esta expresión. Los dolores de parto, según me cuentan, debo decir según me cuentan porque yo no sé lo que es eso, todavía no me ha dado una piedra en el riñón, que dicen que es lo más parecido. Pero me cuentan que los dolores de parto, quienes lo han experimentado, me dicen que después de esos terribles dolores son seguidos por una terrible alegría, la alegría del nacimiento de una nueva vida. Y hay mujeres que me han dicho, cuando me han puesto a esa criatura en las manos, se me olvida que yo estoy rajada y destruida allá abajo, en medio de esos dolores. El dolor de parto es seguido por una inmensa alegría. Y cuando cobramos conciencia de eso, y entonces leemos las palabras de Jesús diciendo, esto apenas será el comienzo de los dolores, pero ya usted sabe que dice dolores de parto, no será lo que venga. entonces la cosa es distinta.
El Señor está afirmando, no está negando, está afirmando que vienen, que han estado y que vendrán tiempos de gran dolor. Pero esos tiempos no son ni serán la última realidad. Así como tienen un comienzo, también tendrán un final. Por lo tanto, mi querida familia, mi querida hermana, hermano, los hermanos que nos ven en la distancia, no caigamos presa de los engaños, no nos alarmemos, al contrario, mantengamos firme la esperanza, sigamos el camino en los pasos de Jesús. La última palabra es y será del Dios del amor soberano. Solideo, gloria a Dios. Amado Señor, en medio de tantas cosas que nos angustian y nos inquietan, en medio de tanto terror y temor social, en medio de instituciones conocidas que vemos derrumbarse, entrándonos en terreno desconocido, en medio de todo ello, Señor, encontramos palabras de esperanza y de ánimo en ti. Concédenos poner la mira en Jesucristo y no en los entretenimientos ni vaticinios. Concédenos mirar los brazos que se abrieron de par en par en la cruz para demostrar cuán poderoso es tu amor. Y concédenos, oh Señor, entonces, vivir con el compromiso de seguir su camino cada día y derramar el mismo amor que hemos recibido. En nombre de Cristo Jesús, así oramos y creemos, afirmando la última palabra es tuya. Amén y amén.